Saludos y bendiciones. En la enseñanza de hoy vamos a ver el ayuno que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con una oración. Señor, gracias por este momento que tú nos vas a dar tu palabra, Señor, que tú nos dejas comprender cuáles son tus lineamientos para que nosotros podamos entrar en ese ayuno, Señor, en ese ayuno que es conforme a tu corazón. Hoy te pedimos que nos enseñes, que nos muestres, Padre Celestial, tu verdad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver esta enseñanza sobre el ayuno que hizo Jesús y el ayuno que nosotros podemos hacer. Vamos a ver la palabra en Mateo 4. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y bueno, vamos a ver esta enseñanza donde Jesús ayunó durante su ministerio en la tierra. Y este ayuno lo realizó después de su bautismo, ya que él, como dice la palabra, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y ahí fue tentado por el diablo 3 veces. En la palabra de Dios vemos cómo él durante este ayuno fue tentado 3 veces. El ayuno que realizó nuestro Señor Jesucristo fue llevado a cabo en el desierto, cerca del río Jordán. Y él fue tentado 3 veces con la palabra. Con la palabra de Dios, Satanás pudo huir. Y el primer desafío que Satanás hizo a nuestro Señor Jesucristo fue que él convirtiera las piedras en pan. Esto lo vemos en Mateo 4:4. Y dice su palabra: Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El segundo desafío que Satanás le puso fue a arrojarse de un precipicio. Y el tercer desafío fue que al adorar a Satanás iba a poder tener todo a su disposición. Aquí nosotros podemos ver cómo este ayuno en donde nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto, al finalizar él fue tentado. Pero primero vamos a ver que Jesús fue llevado al desierto para ayunar, para prepararse para su misión y sobre todo para poder escuchar la voz de su Padre. Nosotros, en este proceso de restauración que pasamos, también somos invitados, porque fuimos traídos al desierto, fuimos traídos para poder hacer este ayuno y nosotros poder entrar en una intimidad con Dios y poder escuchar la voz de nuestro Padre. Así nuestra vida cumpla su misión
nosotros podamos cumplir una misión. Sabemos que en este momento nosotros estamos parados por nuestro matrimonio. Aquí sabemos que Jesús, Él nos enseña que Él estuvo en este ayuno para que su misión de darnos salvación fuera cumplida, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿Y por qué Jesús ayunó 40 días y 40 noches? ¿Qué significa el número 40? El número 40 significa entrar al desierto, siendo este un máximo número en donde se produce transformación y que sobre todo se desencadenan milagros y prodigios. Entonces Jesús en este ayuno nos muestra ese máximo de transformación que se puede lograr. Y nosotros hoy estamos invitados a entrar en 40 días que nos permitan ser transformados, ya que aquí podemos nosotros a través de este ayuno poder ser transformados, poder ser renovados en el espíritu y Dios desencadene milagros y prodigios para nosotros, para nuestra familia. Entonces, este ayuno nos va a permitir acercarnos a Dios, tener esa intimidad con nuestro Padre Celestial, nosotros al hacer este ayuno. Este ayuno nos va a permitirnos concentrarnos en lo espiritual y dejar de lado todos nuestros deseos físicos, poder morir a nosotros, poder hacer morir la carne. Dice la palabra de Romanos que los que son del espíritu andan en el espíritu, los que son de la carne andan en las cosas que son propias de la carne, propias de este mundo. Por eso este ayuno permite romper esa barrera entre lo carnal y lo espiritual, es decir, un máximo de transformación en nosotros. Este ayuno de Jesús para mí fue una máxima enseñanza sobre lo que significa el ayuno, ya que Jesús nos muestra sobre la importancia de estar a solas con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, y sobre todo que en este ayuno vamos a poder aprender cuando nosotros dejamos la comodidad para entregarnos a un proceso donde vamos a ser procesados y logremos la humildad. Entonces, estos 40 días nos van a moldear el carácter a través de despojarnos de todo lo que nos satisface, morir a nuestra carne y poder entregarnos en humildad. Y para nosotros esto, ¿qué representa? ¿Qué significa? Pues representa primeramente despojarnos del pecado. Sabemos que el pecado produce comodidad y produce satisfacción a nuestros deseos de la carne, nos da deleite. Sabemos que esta carne en la que vivimos, esta carne física, está diseñado para no sufrir, porque tantito sufrimos y nos quejamos. Entonces, esta carne no quiere sufrir, esta carne busca a toda costa el placer, es con lo que nosotros batallamos. Y entonces el poder entrar en este ayuno nos va a permitir despojarnos de ese pecado, de la soberbia, porque recuerda que la soberbia no permite que nadie te lastime y entonces pareciera que eso es lo correcto. Entonces nos inflamos de soberbia, no queremos obedecer, somos rebeldes, queremos hacer lo que a nosotros nos parece correcto, manipulamos, nos hacemos las víctimas y entonces todo eso nos va contaminando de inmundicia, nos va trastornando en esa naturaleza carnal que nosotros vivimos. Entonces, este proceso implica despojarnos del pecado, despojarnos de esa soberbia, de esa rebeldía, de esa manipulación, de ese pecado sexual, de la mentira, de la envidia, de lo que nos produce el hablar, la murmuración, la queja, la crítica, el chisme, la victimización, la conmiseración. De todo eso tenemos que despojarnos para poder entrar en un mundo
espiritual para poder entrar en esa dimensión que se nos pide, en esa espiritualidad, en esa santificación. Entonces este proceso de 40 días nos va a transformar. Aquí es cuando la palabra de Dios nos habla de que nos revistamos del nuevo hombre. No es fácil, se oye bien bonito, me revisto, o sea, me quito lo viejo y me pongo lo nuevo. No es fácil, no es sencillo, es en un proceso de transformación que nos duele porque estamos muriendo a nuestra carne, pero que va a traer una renovación. Este proceso va a dar lugar a una situación donde va a haber prueba, donde va a haber un encuentro con nuestro Dios y renovación. Estas tres cosas nos van a cambiar el carácter, de un carácter mundano, de un carácter de una naturaleza común y corriente que dicta este mundo, a una persona con un carácter, el carácter de Cristo, donde se puede ver reflejado la humildad, el gozo a través, aunque haya pruebas, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Entonces, el desierto que nosotros vamos a vivir, este ayuno de 40 días, va a dar lugar a donde vienen pruebas, como lo vimos en la palabra, donde vamos a ser tentados, donde vamos a querer mirar lo que nos da el mundo, porque el mundo, cuando nosotros sufrimos una crisis matrimonial, el mundo nos dice: búscate otro que sea mejor para ti, busca una persona que esté a tu nivel, cuando realmente no sabemos si realmente eso fuera cierto, porque eso es cierto, si realmente eso fuera así, como de que ya dejamos a la persona equivocada y ahora se nos va a dar una persona que nosotros pareciera que merecemos, pues imagínate, nos tocarían una persona igual de pecadora que nosotros, igual de soberbia, y pues estaríamos en el mismo lugar, ¿no? Por eso es que cuando una persona deja a otra y va buscando una, otra y otra y otra, pensando que ella merece algo bueno y que Dios le tiene algo bueno para sí, pues se va a topar con pared, porque va a dejar un matrimonio y va a ir rompiendo un matrimonio, otro matrimonio, otro matrimonio. Entonces, eso es lo que nos enseña el mundo, a que dejemos esa pareja y que va a venir la que nos merecemos, pero la que nos merecemos pues va a ser igual a nosotros, ¿no? Y entonces ahí es cuando vamos a chocar y otro matrimonio destruido, y ahí vas a ir por el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, pareciera que eso, ya estando en las cosas del mundo, va a poder ser atractivo y decir: no, yo dejo esta brecha es muy dolorosa, requiere mucho sacrificio. Ahí va a venir esa prueba, esa tentación. Y bueno, el ayunar 40 días nos va a producir un encuentro con Dios. Vamos a poder escuchar su palabra, y el que yo te diga que vamos a poder escuchar su palabra es que vamos a poder tener revelación de su palabra, revelación de la misión que Dios tiene para nosotros. No sé si tú te has fijado que hay personas que tienen mucha fe y que se aferran a las promesas y que Dios cumple esas promesas. Estas personas están entendiendo ese proceso en el desierto en el que vivieron, en esa intimidad con Dios que han logrado. Han escuchado la voz de Dios y por eso es que se afirman en la palabra de Dios. Has visto también muchas personas en derrota. A lo mejor tú eres una persona que vive en derrota, pensando que su matrimonio no puede ser restaurado, dudando, desconfiando de Dios. Y entonces es porque no has venido a un encuentro con Dios en donde entres en esa intimidad y Dios abra los ojos de tu entendimiento. Aquí cuando iniciamos las enseñanzas, yo siempre inicio con esa oración: abre los ojos de nuestro entendimiento, porque necesitamos que Dios revele la palabra de Dios, que seamos entendidos. Y a veces esto no sucede. No sé si te pasa que lees la Biblia y dices: no comprendo, no entiendo. Es porque no has entrado a esa intimidad con Dios, donde podamos
buscar el rostro de Dios. Y buscar el rostro de Dios es venir con un espíritu suave y apacible, con un espíritu de humildad, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces este ayuno te va a poder permitir, te va a permitir tener ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Y lo tercero que nos permite este ayuno es que tu carácter va a ser renovado. Entonces, sí, vamos a entrar en el desierto, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones, vamos a tener hambre, vamos a tener sed, sobre todo, obviamente, de la palabra de Dios. Vamos a estar con dudas, pero vamos a llegar a ese encuentro con nuestro Dios. Y luego, cuando nosotros tenemos nuestro encuentro con Dios, vamos a poder ser renovados, vamos a poder entrar en esa renovación de nuestra mente. Y aquí podemos ver que la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Dios. En este proceso, nadie que entra al desierto vuelve a ser el mismo. Ya que podemos entender que en este proceso Jesús fue tentado, pero venció. Y la clave para poder vencer fue la humildad y la obediencia. Fueron puntos claves que él llegó con humildad, en obediencia y con la espada que es la palabra. Nosotros en este tiempo de ayuno vamos a poder entrar. Tenemos que entrar forzosamente agarrados de la palabra. El ayuno, la oración y la palabra de Dios es algo que va junto. Y así nosotros vamos a vencer declarando la palabra y las promesas en nuestra vida. Cuando nosotros tengamos temor, nosotros vamos a confiar en la palabra y vamos a decir, si clamamos a Dios, Dios nos responderá porque escrito está. Si nosotros tenemos alguna tentación que no podamos vencer, nosotros le vamos a decir a Dios, escrito está que tú cambiarás mi corazón de piedra y pondrás uno de carne, uno sensible a ti. Y entonces vamos a empezar a declarar la palabra de Dios y las promesas que Dios nos ha hecho para nuestra vida. Y la fuerza que Jesús obtuvo en este proceso fue de la palabra. Él se alimentó y fue fortalecido por la lectura de la palabra, por estar en esa intimidad con Dios. Y nosotros en este proceso también vamos a entender que la oración, el ayuno y la lectura de la palabra son algo que vamos a mantener juntos, que vamos a mantener en constante, para que nosotros podamos encontrar la fortaleza y poder hacer la voluntad del Padre. Ahora, si tienes duda, ¿cómo hacer este ayuno de 40 días? Recordemos la enseñanza que vimos del ayuno y vemos que nosotros necesitamos venir con un corazón humilde, que realmente lo que Dios pide del ayuno es que nosotros perdonemos, que nosotros vengamos con un corazón que no oprime al otro, con un corazón que ha soltado a los demás y que viene a renovarse sin pensar que por qué el otro no se está renovando. No, aquí voy a venir con un corazón de humildad, diciéndole a Dios, transfórmame a mí, necesito ser renovada. Y entonces, no necesariamente tienes que ayunar, abstenerte todo el día por los 40 días, pero vas a tener un tiempo de consagración para Dios. Puedes empezar desde el día que te dispongas, contando los 40 días, pero cuando tú te dispongas, vas a disponer del de día el tiempo que comúnmente dedicas para ti, que dedicas para descansar, que dedicas para el internet, que dedicas para el hobby, lo vas a dedicar a Dios. Todos tus sentidos van a estar enfocados en Dios. Puedes estar trabajando, pero al término de tu jornada laboral vas a empezar con este ayuno, de abstenerte de comida y dedicarlo a Dios. Por ejemplo, yo te platico que yo hice este ayuno y mientras hice este ayuno tuve mucha angustia
De hecho, yo no entendía por qué había angustia en mi corazón, porque había yo dispuesto un tiempo para ayunar estos 40 días. Y yo lo que hacía era, después de mi jornada laboral, empezar en el camino a leer la palabra de Dios por medio de mi teléfono. Eh, a, Veía temas de limpieza espiritual, que era la limpieza de los pecados, que es cómo mantenernos libre de los pecados. Y cuando llegaba a casa me apuraba a hacer mis quehaceres y posteriormente me metía en ese estudio, en esa oración y en esa abstenencia de alimentos. Y eran alrededor de, había días que podía pasar 4 horas, había días que iban aumentando hasta estar 6 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche, y poder estar en una intimidad con Dios. Y en verdad, uno recibe la palabra de Dios, la revelación de Dios. Y así pasaron 40 días. Yo prolongué mi ayuno a 50 días porque tenía la necesidad de seguir. Como no era un ayuno de abstenencia total, pues se te hace un hábito el poder, quieres estar más con Dios, más y más con Dios. Entonces, aquí hubo una liberación porque yo veía temas de la liberación de los pecados, sobre todo de 3 que son los mayores destructores de nuestra vida y de nuestro matrimonio, que es la soberbia, la rebeldía y el espíritu de Jezabel, que es un espíritu de manipulación. Entonces, a través de la soberbia destruimos nuestro matrimonio, a través de la rebeldía destruimos el matrimonio y a través de la manipulación fue como se destruye. Tú puedes orar para pedirle aquí a Dios revelación de lo que destruyó tu vida y de lo que destruyó tu matrimonio. Si a lo mejor tenías pecado sexual, envidia, manipulación, celos, adulterio, fornicación, murmuración, el estar juzgando a tu esposo. Tú aquí vas a obtener esa revelación cuando entres en esa intimidad con Dios. Tú vas a venir en humildad. Le vas a decir a Dios que te muestre. Y entonces con base en eso vas a hacer tus estudios de la palabra de Dios y vas a pasar ese tiempo de oración. Aquí hay un video que viene cómo orar por nuestra restauración personal. Y aquí se citan muchos textos en donde le pedimos a Dios que nos limpie, que nos revele, para que podamos ser revestidos del nuevo hombre. Y entonces yo te invito a que vayas ahí a esas 2 oraciones. Una es para orar por mi restauración personal. La otra es para que ores por tu esposo, pero bueno, en este ayuno te vas a centrar en ti. Y entonces tú vas a empezar a través de la humildad, a través de la limpieza espiritual, la limpieza del pecado. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Entonces, a través de quitar esa basura entre tú y Dios, vas a lograr acercarte al Padre, venir con humildad, reconociendo. No se vale que digas, no, yo no tengo ese pecado y no, pues no batallo, ¿no? Tú vas a venir a decirle a Dios, mira, si tengo envidia, si tengo celos, si tengo idolatría, que Dios te vaya escudriñando y vas a ver que tenemos muchos más pecados de los que creíamos. El apóstol Pablo, al final de sus días, dice, yo soy el más pecador de todos los pecadores. Y yo me quedaba impresionada y decía, pues, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo se la pasaba con Dios. Pero ahí es cuando nos damos cuenta que entre más pecados sentimos, más cerca podemos estar de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo descubro que lo que hacía, a veces decimos, es una mentirita piadosa y lo dejamos pasar y creemos que no somos mentirosas. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos vil pecadoras y mentirosas, y entonces le decimos, Señor, vengo ante ti, soy pecadora, he mentido, he idolatrado. Y entonces reconocemos, eso es la humildad, el poder reconocer
que nosotros tenemos pecado es humildad. Y entonces eso te va a hacer entrar en esa comunión con Dios y poder ser renovada. Ahí es donde te vas a revestir. Y entonces ahí vas a dejar tus malas prácticas, ahí vas a dejar tus malas manías, tus rencores, ahí vas a poder ahí vas a poder aprender a sujetar tu lengua porque estás en una intimidad con Dios. Y esa es tu oración. No le vas a estar pidiendo en este ayuno, Señor, trae a mi esposo. No, este ayuno es para que tú te renueves. Pero ¿qué crees? Este ayuno va a traer mucha bendición a tu familia, porque a través de este ayuno tú te acercas a Dios. Tú eres agradable delante de Dios y Dios cumple el anhelo de tu corazón. Yo te quiero compartir que sabemos que todos los procesos son diferentes, pero yo te quiero compartir que cuando yo hice este ayuno, mi esposo se había ido, pero ya llevábamos algunos meses de proceso, ya llevábamos unos 8 meses de proceso, de yo estar vagando en el desierto hasta que pude entrar en este ayuno, que no fue un ayuno total de alimentos. Te repito, eran abstenerme a lo mejor 6 horas o un poquito más, pero el tiempo era totalmente dedicado a Dios. Ya no veía algún otro video que no fuera una enseñanza o una prédica que hablara de la palabra de Dios. No leía otra cosa más que la palabra de Dios. Buscaba estar leyendo en cualquier instante la palabra de Dios y la oración permanente en ese día con Dios, esa oración que no se vaya de tu boca. Y entonces cuando pasaron estos 40 días, que mi esposo, bueno, ya se había ido, acabando estos 40 días, mi esposo me llamó y me invitó a pasar tiempo con él en una casa que tenemos en otro estado. Y entonces yo fui muy contenta, pero también con miedo. ¿Por qué? Porque yo decía, no sé qué va a pasar. Yo durante el camino decía, quizás me vaya a reclamar, quizás quiera pelear conmigo, pero no, todo se mantenía en calma, porque a pesar de que él dijera alguna palabra en donde yo pudiera defenderme, ahí era el momento de poder practicar ese silencio que había aprendido. Porque también cuando estás en un ayuno de 40 días tienes que aprender a modular tu boca, a que lo que dices sea de bendición para otros. Y si no tienes nada de bendición que decir, porque yo me acuerdo que cuando empecé el ayuno yo decía, pues todavía no sé ni qué decir. Entonces era aprender a quedarme callada. Decir, si no tengo una palabra que dar, no voy a decir nada, una palabra buena que dar, no voy a decir nada. Y entonces eso lo pude aplicar con mi esposo y bueno, ese fin de semana fue bueno, hubo paz y de ahí se abrió una comunicación con mi esposo. Para mí eso fue sorprendente porque el ayuno yo no lo hice para que mi esposo se acercara, no era esa la intención. Yo venía de una situación donde yo había causado mucho mal, donde yo me sentía muy indigna y entonces lo que yo quería era acercarme a Dios. Entonces, por eso es que hago este ayuno, pero este ayuno donde yo me acerco a Dios, donde nos acercamos a Dios, donde estamos preparándonos, limpiándonos, revistiéndonos, luchando con nosotros mismos, porque no es fácil. Toda la vida nos lleva a estar luchando con esta carne, que te digo que es nuestro peor enemigo, porque este cuerpo, esta carne quiere puro placer. Y entonces cuando estamos luchando con nosotros mismos, Dios no te deja avergonzada, Dios no te deja así. Grandes cosas pasan cuando tú vienes en humildad, en limpieza. Y entonces ahí, no te digo que luego hubo una restauración, de ahí pasó unos meses más, unos 10 meses más quizás, para que mi esposo pudiera regresar. Pero fue el inicio de poder otra vez entrar en esa comunicación con mi esposo. Y sobre todo, eso, bueno, fue lo secundario. Lo principal fue poder entablar esa comunicación con Dios, el poder entender la palabra de Dios. Yo te quiero compartir que a través de ese ayuno se abren los ojos de tu entendimiento. Ves a la palabra de Dios de otra manera.
Y puedes sobre todo revestirte del nuevo hombre, puedes tener esa misericordia para los demás. Aquí puedes romper con el victimismo que tanto nos atrasa, con la queja, con la murmuración, con ese victimismo que nos caracteriza, ¿no? De, ay, es que fue él el que hizo, ¿no? Fue él el que rompió el matrimonio y todavía tengo yo que pararme en la brecha. Aquí se rompe esas vendas se caen. A veces yo me escuchaba, ¿no? Previo, que caigan las vendas del pecado de sus ojos de ese pecador. Pero cuando vienes a este ayuno te das cuenta que las únicas vendas que deben caer son las tuyas, que la única pecadora eres tú, que la única que necesita renovación, bueno, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero aquí te logras centrar en ti mismo y decir, esta pecadora tiene que ser transformada, esta pecadora tiene que ser renovada. Esta pecadora tiene que aprender a andar en el Espíritu, tiene que seguir las cosas de Dios, las cosas que son espirituales. Y aquí tu fe se alimenta, porque entonces sabes que hay un propósito. Acuérdate, nuevamente, 3 cosas aprendes al estar en un ayuno, en ese desierto. En el desierto ya estamos, pero ahora nos vamos a meter en ese ayuno. Vamos a aprender a pasar la prueba, vamos a tener ese encuentro con Dios y vamos a ser renovadas. Entonces vamos a ser renovadas, vamos a tener ese encuentro con nuestro Dios y vamos a poder vencer la prueba a través de la palabra. Y bueno, sabemos que nadie que entra al desierto vuelve a ser el mismo. Nadie que hace un ayuno, que se entrega totalmente a Dios, nadie que está dispuesto a que Dios le transforme, a pasar a esa, por así llamarlo, a esa dimensión espiritual, vuelve a ser el mismo. Entonces yo te invito a que tú puedas hacer tu ayuno entregado a Dios y sabes, eso se va a hacer un estilo de vida. De ahí no vas a querer soltar a Dios, no vas a poder soltar a Dios. Nadie que entra al desierto y sale renovado, suelta a Dios. Entonces yo te invito a que hagas este ayuno y que tu vida sea un meditar en la palabra, que puedas entrar a ese ayuno, lectura de la palabra, discernimiento de la palabra y a esa vida de oración. Y bueno, vamos a hacer una oración para concluir este estudio. Señor, en esta hora te damos gracias por haber recibido tu palabra, Señor. Sabemos que la fuerza que Jesús obtuvo en este proceso fue a través de tu palabra, a través de hablar contigo, a través de leer, Señor, tu palabra, de escuchar tu voz, Señor, y a través de obedecer tu palabra, mi Señor. Y ahí es donde encontramos la fortaleza, Señor, así como nuestro Señor Jesucristo encontró la fortaleza para hacer la voluntad del Padre. Sabemos que nosotros también la vamos a encontrar. Sabemos que Jesús venció a través de la palabra y con humildad. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esas personas humildes, bendito Dios, y venir a ti en este ayuno, Señor. Permítenos, Señor, postrarnos ante ti y poder ser renovados, poder hallar gracia delante de ti, Señor, y vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y al nosotros vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor, todo se compone a nuestro alrededor, todo obra para bien, porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y porque sabemos, Señor, que vamos hacia tu reino, Padre Celestial. Te damos gracias, bendito Dios, por esta enseñanza. Te doy gracias, Señor, por esta enseñanza en mi vida y por esta transformación, Señor, por haberme traído al desierto, Señor. Yo hoy alabo tu nombre, bendito Dios, porque en el desierto, Padre Celestial, encontré tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y yo hoy te pido, Señor, para que cada uno de los que nos escuchan puedan encontrar, Señor, tu voluntad, puedan encontrar, Padre Santo, la misión, Padre, que tú tienes para ellos, puedan entender la importancia, Señor, de seguir parados en la brecha, que no es un capricho por el que están aquí, sino que es tu voluntad, es una misión que tienen para salvar a su familia, para ser intercesores. El que nos salva eres tú, Señor, pero que a través de nosotros tú puedes obrar, Señor.
que tú quieres que seamos esas intercesoras, Señor. Permite que conozcan esa misión de intercesoras, esa misión de intercesores. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Con esta enseñanza terminamos el tema del ayuno y vamos a pasar a la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Los esperamos. Bendiciones.